Yo sé que mi Redentor vive y muy pronto Él se levantará sobre la tierra. Yo sé que mi Redentor vive y muy pronto Él se levantará sobre la tierra, se levantará. Yo sé que mi Redentor hoy vive, muy pronto Él se levantará sobre la tierra. Aunque esté mi piel deshecha, yo con mi rostro veré a Dios. Yo con mi rostro veré al Señor, pues Cristo ya vive, Él venció a la muerte allí en la cruz. Pues hoy Cristo vive, pues hoy Cristo vive, resucitó. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Cristo vive en mí. Yo sé que Cristo vive. Sí, yo sé, Cristo vive en mí. No sé si le agrada este tipo de música, ¿no? Hay algunos que no le agrada. Sin embargo, es un testimonio maravilloso y muy potente de lo que hoy día celebramos. Y no solo de lo que hoy día celebramos, sino de aquello que le da sustento a lo que hemos creído. Y sobre eso quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Por favor, acompáñenme a que tengamos un momento de oración. Dios eterno, bendito sea tu nombre. Señor, ayúdanos. Necesitamos tu dirección. Sobre todo, Padre Celestial, para romper en nuestra mente, Señor, muchas veces convicciones, creencias de aquellas situaciones religiosas, espirituales que parecieran tan obvias, tan culturales. Señor, que tu palabra y tu Espíritu Santo hoy día rompa, Señor, esa tendencia a lo normal, a lo natural, para comprender, Señor bendito, la profundidad y el poder
que hay, Señor, en tu resurrección. Y que ha cambiado, Señor, nuestra vida. Y que ha traído esperanza al que no la tiene. Dios eterno, queremos entender y en esta manera ser fortalecidos, transformados, renovados. Porque no es una fecha de calendario, Señor, sino que es aquello que le ha dado sustento al Evangelio a través de cientos y cientos de años y que ha significado la vida para millones y millones, Señor, en este planeta. Padre Santo, ayúdanos y que nada ni nadie pueda interrumpir la exposición, la meditación y la lectura de tu palabra, porque somos tuyos, te pertenecemos. Este tiempo que estamos viviendo es tuyo, tú nos los has concedido solo por tu gracia, porque se trata de tu palabra, se trata de tu salvación, se trata de tu evangelio, se trata de tu Hijo, se trata de tu Espíritu Santo. Nada es nuestro, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, muévete con libertad en medio nuestro, Señor, sobre todo, Dios mío, en aquellos corazones que puedan ser escépticos, Señor, que puedan estar agotados y cansados. Tal vez más de alguno tenga esa fe debilitada, Señor, pero en el nombre de Jesús, Padre Santo, glorifícate tú, Señor, en esta mañana, porque de ti somos, Señor, y para ti somos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos, la resurrección. Esta es la esencia del mensaje del Evangelio. Y digo la esencia, no quiero desmerecer la crucifixión, por favor. No son excluyentes. Y yo quiero de alguna forma llevarlos hoy día, que me acompañen. Vamos a usar la Biblia, sobre todo el libro de los Hechos, para que ustedes vean que este mensaje de la resurrección fue un mensaje crucial, estratégico, al comienzo de la iglesia primitiva. Así que por favor, por ejemplo, abra su Biblia en Hechos capítulo 2. Y por eso creemos, y lo vamos a confirmar después con el propio apóstol Pablo, ¿verdad?, la relevancia de la resurrección. Por ejemplo, en el capítulo 2 de los Hechos, si usted revisa, en el capítulo 2 aparece la venida del Espíritu Santo. Aparece, ¿verdad?, en los primeros versículos del capítulo 2 de Hechos, el advenimiento del Espíritu Santo. Y es Pedro quien se coloca en pie y él se encarga de explicar lo que estaba ocurriendo. Él se refiere, ¿verdad?, el apóstol, que esto de hablar en lenguas ya estaba de alguna forma profetizado en el libro de Joel, en el capítulo 2. Y él comienza a explicar, y usted lo puede leer, ¿verdad?, ahí en el capítulo 2, del versículo 14 en adelante, hasta el versículo 21, ¿no? Sin embargo, a continuación, este mismo hombre, Pedro, que durante los 2 años y medio más o menos que duró el ministerio de Jesús, que había sido un tanto errático, ¿verdad?, un tanto inestable, con la presencia del Espíritu Santo es capaz de hacer una reflexión estratégica de lo que había ocurrido en los últimos años ahí en esas tierras. Y no solo hace mención, ¿verdad?, al profeta Joel, sino que además explica lo que ha sucedido con Jesús. Y miren del versículo 22 en adelante, capítulo 2, versículo 22 al 24, lo voy a leer en la versión NBI. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó.
librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Fíjense que comienza, y este es el primer discurso de Pedro, y explica lo que ha ocurrido. Se refiere, ¿verdad?, a los profetas que habían anticipado y profetizado lo que estaba ocurriendo en ese momento, pero además en su prédica él hace un pequeño resumen, por decirlo de alguna forma, de lo que había sucedido con Jesús. Y en ese discurso la resurrección es crucial. Fíjense, lo leímos en el versículo 23. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó. A continuación, si usted sigue leyendo el capítulo 2, se va a encontrar, ¿verdad?, con que Pedro, además, es capaz de recordarles a todas estas personas, que era una multitud, que estaban, fíjense que estaban atónitos, y estaban perplejos porque habían oído hablarles en lengua. Había una sorpresa en ellos porque no sabían qué es lo que estaba ocurriendo. Y Pedro aprovecha precisamente esa ocasión y señala, ¿verdad?, que esto estaba profetizado, la resurrección de Jesús, por el propio rey David en el Salmo 16, versículo 10. Si usted revisa el Salmo 16, versículo 10, se va a dar cuenta, ¿verdad?, de que el rey David ya había comprendido y se le había mostrado a través de la fe que iba a venir un Mesías. Y en ese salmo, ¿verdad?, hay algunas frases mesiánicas donde se señala de que este Hijo de Dios no iba a haber corrupción, ¿no? Salmo 16, versículo 10. Pero Pedro sigue hablando, ¿verdad?, sobre lo que había ocurrido con Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 32 del capítulo 2 de Hechos. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado este que ustedes ahora ven y oyen. Es decir, en la primera predicación de Pedro, él ya atribuye el mover de ese poder de Dios a través del Espíritu Santo, la presencia misma, ¿verdad?, el poder mismo de este Jesús que había resucitado. Y fíjense el término que él usa, ¿verdad?, en este versículo que acabo de leer, versículo 32, dice: a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Es decir, la resurrección, ¿verdad?, se tornó en uno de los elementos claves y estratégicos de la predicación del primer siglo. Todos habían sido testigos de la crucifixión, todos habían sido testigos de la persecución, todos habían sido testigos, ¿verdad?, del juicio. Estoy hablando de la ciudad de Jerusalén, porque esto ocurre en Jerusalén. Pero no todos tenían conciencia de la resurrección. No se olviden, ¿verdad?, que era una muchedumbre, y de esa muchedumbre estaban los religiosos, no eran todos, ¿verdad? Y incluso los propios fariseos le dijeron al emperador que pusiera guardias, ¿verdad?, porque si venían sus discípulos, podían llevarse el cadáver y decir que había resucitado. Pero toda esa patraña, ese contubernio, lo conocían algunos. La gran mayoría de las personas de la ciudad se quedaron con la foto de que Jesús había sido muerto y crucificado. Vamos a ver más adelante, ¿verdad?, una declaración que hace Gamaliel, un hombre importante dentro del Sanedrín, ¿verdad?, que se refiere precisamente a esto. Pero el resto de las personas continuó viviendo su vida de manera normal. Cuando Jesús resucita, hasta que Jesús asciende, pasan ¿cuántos días? 40 días, ¿no es cierto? Y cuando viene el Espíritu Santo, ¿cuántos días? 50 días. Es decir, esto había ocurrido hacían 7 semanas, o sea, 2 meses. La gente estaba haciendo su vida absolutamente normal. Por consiguiente, ¿verdad?, en estas prédicas de Pedro aparece, ¿verdad?, y él lo dice: nosotros hemos sido testigos, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Y lo repetía reiteradamente, en un segundo discurso. Si usted sigue más adelante, cuando ellos sanan a un cojo en el templo, estoy en el capítulo 3 de Hechos ahora, váyase al capítulo 3, ¿verdad?
del libro de Hechos, aparece la sanidad a un cojo. Aquí está esta hermosa frase que Pedro le dice al cojo, dice en el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Bueno, el cojo fue sanado. Y eso ocasionó en la ciudad, ¿verdad?, un alboroto, una persecución, un seguimiento, un cuestionamiento. Y Pedro aprovecha una vez más y en segunda oportunidad de plantear un segundo discurso. Y miren lo que dice del versículo 11 al 16. Este es un segundo discurso de Pedro. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblos de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Y miren lo que dice a continuación. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Barrabás. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Una vez más, ¿verdad? Se le da la oportunidad a Pedro de compartir el mensaje y una vez más Pedro se refiere, ¿verdad?, a este acto, a este asesinato, a este homicidio, pero también plantea derechamente la resurrección. Y es estratégico porque el discurso, ¿verdad? El discurso podría haber terminado con que este Jesús fue crucificado. Pero la segunda parte de su discurso, ¿verdad? Él resucitó, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó, le daba una dimensión sobrenatural a la presencia, a la realidad de Jesús, ¿verdad?, en la historia del hombre, y le daba un poder a la predicación tal que muchos se convertían. En el primer discurso, ¿verdad?, que acabamos de leer, se convirtieron 3.000 personas. Es decir, esta reflexión que hace Pedro, ¿verdad?, donde se señala estratégicamente la resurrección, tenía poder absolutamente. Y fíjense que continuando en esta lectura, ¿verdad?, del capítulo 3 de Hechos, fíjense lo que dice el versículo 16. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Está hablando del cojo. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Fíjense la relevancia del discurso de Pedro. Él ha dicho anteriormente que el mover, ¿verdad?, del Espíritu Santo, que el hecho de que hayan hablado en lengua era motivado porque Jesús mismo había derramado su Espíritu en medio de ellos. Y ahora, ¿verdad?, en este segundo discurso, él señala de que la sanidad de ese cojo es producto de la fe en este Jesús, que se suponía estaba muerto, que se suponía, ¿verdad?, ya había pasado, que se suponía ya había sido juzgado. Es decir, el discurso y la reflexión de Pedro tenía sentido, sí y solo sí, si este Jesús hubiese resucitado. Este hombre sanó, estos hablaron en lengua, estos mostraron poder solo porque Jesús se los ha concedido, porque Él no ha muerto, Él resucitó. ¿Se dan cuenta, no? Cómo se va estructurando la teología de la iglesia primitiva a propósito de la resurrección de Jesús, porque son reflexiones importantes, poderosas, que además son avaladas por el Espíritu Santo, porque el cojo, ¿verdad?, el cojo ya no era cojo, y porque los que hablaron en lengua hablaron en otros idiomas que les permitió a otros judíos conocer el Evangelio, y frente a eso ellos estaban muy sorprendidos. Es decir, había una paralelo, una consecuencia, mejor dicho, no paralelo, una consecuencia entre lo que Pedro decía y lo que el Espíritu Santo mostraba, de tal modo, ¿verdad?, que esta predicación se transformaba en una predicación poderosa. Solo, ¿verdad?, porque además de haber sido crucificado, Jesús había resucitado. Miren más adelante en el capítulo 3, versículo 18. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Versículo 19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios,
a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles, fíjense, aparece nuevamente Jesús, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Fíjense cómo Pedro vincula el arrepentimiento, cómo vincula, ¿verdad?, la advertencia que Dios había hecho a través del tiempo por medio de los profetas con Jesús, con el Mesías. ¿Por qué? Porque Él había resucitado. Esa predicación, ¿verdad?, provocaba arrepentimiento y quebrantamiento. Esa predicación, ¿verdad?, provocaba reacción, una respuesta. Esa predicación era una predicación de poder que era avalada por el Espíritu Santo. En otras palabras, querido, la iglesia primitiva, este discurso de Pedro, ¿verdad?, de los primeros cristianos, gracias a la resurrección de Jesús, ellos explicaron y le atribuyeron a Él el derramamiento del Espíritu Santo. Gracias, ¿verdad?, a la resurrección, le atribuyeron a Jesús la sanidad del cojo en el templo, ¿no? En fin, la predicación de estos hermanos, ¿verdad?, se transformó en una predicación poderosa. Pero mira, hay un tercer discurso de Pedro. Váyanse al capítulo 4, del versículo 9 al 12. Producto de la sanidad del cojo, ellos fueron llevados al Sanedrín. Querían interrogarlo, querían juzgarlo, ¿verdad? Porque algo ellos no querían, los religiosos, que se siguiera hablando sobre Jesús, que se siguiera hablando de aquel nombre, ¿no?, de Jesús. Y los llevan al Sanedrín. Capítulo 4, versículo 9 al 12 dice: hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Se está defendiendo Pedro. Y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Fíjense el versículo 12, qué hermoso. De hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Fíjense la estrategia del Espíritu Santo en Pedro. Ustedes nos están preguntando a nosotros por qué este hombre está sano. Bueno, él está sano, ¿verdad?, por la fe en Jesucristo. Ese Jesucristo que ustedes crucificaron, pero que Dios resucitó. Arrepiéntanse. ¿Se dan cuenta, verdad? ¿Se dan cuenta cómo se va estructurando esta reflexión espiritual, poderosa del Evangelio, que le permite a la primera iglesia, ¿verdad?, compartir no solo la crucifixión, sino que también la resurrección. La crucifixión motivada, ¿verdad?, instigada por el hombre, ustedes lo mataron, pero la resurrección, la intervención de Dios. Pero Dios lo levantó de los muertos, Dios lo resucitó. Y aquí en el Sanedrín, ¿verdad?, Pedro, lo señala expresamente. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Tenemos otro discurso, también ante Sanedrín, porque a Pedro lo llevan por segunda vez, ¿verdad?, al Sanedrín. Y en el capítulo 4, versículos 39, Perdón, este es un discurso de Gamaliel, capítulo 5, versículo 34. Fíjense, este es Gamaliel. A propósito de todo lo que había ocurrido, ¿verdad?, en el Sanedrín, con la presencia de Pedro, con la sanidad del cojo y lo que había sucedido en la ciudad, evidentemente hay una reflexión en el Sanedrín. Y el Señor permitió que la intervención de este hombre, Gamaliel, quedase registrado hasta nuestros tiempos, porque miren lo que él dice. Versículo 34 del capítulo 5 de Hechos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo, en el Sanedrín,
y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas, el Galileo, en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. ¿Se dan cuenta la reflexión de Gamaliel? ¿A qué? Y perdonen que use esta palabra que no es muy espiritual, pero es una forma de expresarme. ¿A qué estaba apostando Gamaliel? A la resurrección. Ustedes han visto que aquí se han levantado líderes y muchos los han seguido. Ha muerto el líder y los seguidores se dispersaron. Hemos visto lo mismo en 2 ocasiones. Esperemos. Todavía están esperando, llevamos 20 siglos. Porque si esto no es de Dios, esto se va a acabar. Como con Teudas, como con Judas. Pero si es de Dios, tengan cuidado, porque ustedes no se van a poder oponer. Es más, se van a estar encontrando con el mismo Dios. Y parece que tenía razón Gamaliel, ¿no? Lo vivió el propio apóstol Pablo. El propio apóstol Pablo, ¿verdad? Que perseguía a la iglesia. Que estuvo presente en el asesinato, ¿verdad?, del apedreamiento de Esteban. Pero fue este Jesús que sale a su paso, ¿verdad?, cuando él va a Damasco y va con el deseo de perseguir a la iglesia y se encuentra con Jesús. ¿Se acuerdan ese diálogo, no? Porque lo que había sucedido con Jesús, el origen, la razón, estaba y está en Dios mismo. Por eso que la expresión de este hombre Gamaliel es profunda. Fíjense cómo él lo dice: si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. No podrán destruirlo porque Jesús ha resucitado. Esa fue una verdad no solo teológica, espiritual, sino que además histórica. Por eso que hoy día en la mañana, ¿verdad?, cuando se nos exhortaba la palabra, aparece este Jesús, ¿verdad?, en los evangelios comiendo pescado. Aparece este Jesús pidiéndole a sus discípulos que pudiesen meter sus dedos, ¿verdad?, en sus heridas. Aparece este Jesús, ¿verdad?, recordándoles lo que había ocurrido, porque era un hecho histórico. Él había resucitado. Pablo, en 1 Corintios 15, habla de más de 500 apariciones. Incluso él plantea una secuencia, ¿verdad?, de las veces que Jesús se mostró, se reveló durante esos 40 días. Pero además de eso, ¿verdad?, había una variante, había una dimensión que también era poderosa. No solo había resucitado físicamente y había ascendido para estar en la presencia de Dios, sino que ese le impregnó al mensaje, al discurso del Evangelio, un poder sin igual, porque a diferencia de Teudas, a diferencia de Judas, este hombre había resucitado. Por consiguiente, ¿verdad?, el origen mismo era Dios. Y además en todos estos textos que hemos leído, ¿verdad?, era algo que ya se había enseñado, que se había profetizado, que se había anticipado. Incluso Pedro, ¿verdad?, lo explica a través de los profetas. Lo concreto es que esta predicación y esta reflexión, ¿verdad?, del pueblo tenía poder porque Jesús había resucitado.
Y eso, ¿verdad?, es algo que a través de toda la historia de la iglesia y a través de la historia humana, ¿verdad?, desde la ascensión de Jesucristo, le ha dado poder al evangelio y al discurso y a la vida y a la prédica de la iglesia. Fíjense que tanto es así, esta fue una de los problemas que vivió la iglesia primitiva, ¿no? Hubo varias herejías que Pablo tuvo que enfrentar, ¿verdad?, que el Espíritu Santo a través de sus hombres tuvo que enfrentar. Esta era una de ellas, si es que Jesús había o no resucitado. Y había una secta que se llamaba la secta de los saduceos, que no creían en la resurrección. Y esa secta, ¿verdad?, se había infiltrado en la iglesia, tratando de no validar, ¿verdad?, de neutralizar y tratando de negar la resurrección de Cristo. Y eso fue lo que se leyó al comienzo en el devocional. Y yo quiero rescatar con ustedes, ¿verdad?, que está en 1 Corintios capítulo 15, algunas de las cosas que señala Pablo. Y miren, 1 Corintios 15. Versículo 13. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Versículo 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Si Cristo no resucitó, la predicación no sirve de nada. Si Cristo no resucitó, la fe no sirve de nada. Si Cristo no resucitó, somos embusteros, falsos. Si Cristo no resucitó, aún estamos condenados por nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, no hay esperanza y seríamos los más grandes infelices haciendo el ridículo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Son 5 elementos en esos versículos que acabamos de leer que inmediatamente se origina si es que Jesús no hubiese resucitado. Por eso que lo que hoy día de alguna forma hemos querido conmemorar, de alguna forma, ¿verdad?, hemos querido recordar, estar en comunión, tiene una profundidad y una fuerza insospechada, sobrenatural. Porque si analizamos las consecuencias de la no resurrección de Jesús, por ejemplo, respecto de la predicación, quiere decir que lo que hablamos, lo que enseñamos, lo que escribimos, los cientos de libros, ¿verdad?, no tienen ningún valor, no sirve para nada. Porque Él llegó solo hasta la cruz, que fue lo que creyeron muchos en aquella época. Por eso que Gamaliel aparece y dice, esperemos, veamos qué pueda ocurrir. Antes ya ha pasado ya. Y los seguidores se han dispersado. Si con este pasa lo mismo, ¿verdad? Veamos. Y si es de Dios, esto no va a terminar. Esto no va a acabar. Si es de Dios, hay poder, un poder ilimitado, desconocido, sobrenatural, que es el poder de Dios que obró en nuestra vida. Porque podemos analizar nuestra propia vida. Tal vez no hagamos esta reflexión histórica, o esta reflexión teológica, o esta reflexión, ¿verdad?, tan espiritual. Miremos nuestra propia vida. Nuestra propia vida. Y al constatar, ¿verdad?, lo que este mensaje y esta predicación ha hecho en nuestra propia vida, podemos concordar, queridos hermanos, hermanas, que esta predicación y esta realidad tiene poder para transformar nuestra vida. Y eso ha ocurrido a través de toda la historia de la iglesia. Por eso que Pablo, ¿verdad?, es tan descriptivo. Si Jesús no resucitó, la fe no sirve de nada. Si Él no resucitó, ¿en qué has creído?
Ahora, si Él resucitó, quiere decir que tu fe es poderosa. Porque está cimentada, ¿verdad?, en aquel que venció el pecado, en aquel que venció la muerte. Estas frases que de repente siempre están dichas en un ámbito religioso, espiritual, tienen poder. Por eso que aquel, ¿verdad?, o aquella que se encuentra determinada por alguna adicción, que se encuentra determinada por algún problema, tiene la esperanza de saber que a través de la fe en Jesucristo puede romper esa maldición en su vida. La resurrección da ese mensaje. Por consiguiente, si Jesús resucitó, nuestra fe es poderosa. Dice, si Jesús no resucitó, somos falsos testigos. Es decir, hemos mentido, hemos sido embusteros a través del tiempo. Hermanos míos, la resurrección de Jesús, y no solo su crucifixión, ha permitido que el Evangelio, ha permitido que la salvación, ha permitido que la liberación, ha permitido que la sanidad, ha permitido que la fe en su sangre haya traído vida a millones y millones de personas. Nosotros, por vivir en un contexto occidental, ¿verdad?, siempre comparto esto, donde lo religioso es absolutamente cultural y donde el ser cristiano, ¿verdad?, forma parte de una vida como cualquier creyente, nos cuesta entender, ¿verdad?, el poder que hay, ¿verdad?, en esta realidad espiritual, en la resurrección de Jesús. Los que hemos vivido, yo sé que ustedes, ¿verdad?, yo mismo, hemos vivido esta transformación y esta resurrección también en nuestra vida por la presencia del Espíritu Santo en nosotros y por la fe en Jesucristo. Pero de repente pareciera, ¿verdad?, que esto es algo como obvio, como algo natural, que no genera poder. Miren lo que decía Pablo, ¿verdad?, en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, Pablo, cuando habla del bautismo, señala esta dimensión de lo que es la crucifixión y lo que es la resurrección. Versículos 4, 5 y 6. Porque somos sepultados juntamente con Él. Estoy leyendo Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo que hay acá, ¿verdad?, en este lenguaje que pareciera un poco complejo, es una identificación absoluta con la muerte de Cristo. Fíjense lo que dice el versículo. En el versículo 5 dice, versículo 6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Nuestro viejo hombre. Hay una identidad, ¿verdad?, nuestra, de nuestra vida anterior, pecaminosa, ¿verdad?, con la crucifixión de Jesús. Pero también señala el apóstol en esos versículos que hay una identificación para una nueva vida con la resurrección de Cristo. Y eso lo hace a través del bautismo. Somos sumergidos y al ser sumergidos en el agua nos identificamos con su muerte y al salir del agua nos identificamos con su resurrección para una nueva vida. Es decir, la resurrección, ¿verdad?, le da una dimensión a nuestra vida de absoluta esperanza. Hay vida. Hay cambio. Hay una nueva vida. La resurrección trae la esperanza, trae el poder y trae la fuerza. Como decía el pastor Andrés hoy día en la mañana, el que estemos en este lugar, el que seamos conmovidos por una canción, el que anhelemos escuchar la palabra de Dios, el que nos importe, ¿verdad?, leer un versículo, el que clamemos ante nuestras necesidades y nuestros ruegos a Dios, significa que Él ha resucitado.
Porque si Él no hubiese resucitado, todo esto estaría de más. Hace rato que el evangelio y el cristianismo ya no existiría, ¿verdad? Como tampoco existió la doctrina de Judas ni la de Teudas, que fueron seguidos, ¿verdad? Por 400, quizás por cuántas personas, como muchos otros. Esto tiene que ver con Dios. La resurrección tiene que ver con un plan y un propósito de Dios para tu vida, para mi vida y para la vida de miles y millones que están afuera y que aún no saben de este propósito de Dios. Porque sí fue crucificado, pero nuestra cruz está vacía. No hay un Cristo sufriente. Ese Cristo, ¿verdad?, resucitó glorificado y ascendió y está sentado a la diestra de Dios. Así dice la Biblia. Y eso significa esperanza para nosotros. Por eso que estamos contentos y por eso que nos levantamos a las 5 de la mañana, ¿verdad? Y vivimos y viajamos por toda Santiago, llegamos acá y dijimos, gracias Señor. Aleluya. Y si usted no pudo estar acá, no se preocupe, fíjense que esto es tan maravilloso, ¿verdad? Porque esto pertenece a la gracia de Dios. Esto pertenece a la misericordia y al amor de Dios. Esto quita, ¿verdad?, absolutamente estos sentimientos culposos que muchas veces nosotros tenemos. Porque si usted se fija, ¿verdad?, es el plan de Dios a través de su Hijo, quien lo entregó voluntariamente para que Él ocupara el lugar que debíamos haber ocupado nosotros. Y además, ¿verdad?, resucitó a su Hijo para demostrar que Él tenía poder sobre la muerte y sobre el pecado. Por eso que Pablo, en este capítulo 6 de Romanos, dice, miren qué hermoso, como lo dice Pablo en el versículo 11, dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, como Jesucristo, ¿verdad?, en la cruz, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, es decir, resucitados. Muertos como Cristo, pero resucitados como Cristo, muertos al pecado, pero vivos para Dios. La resurrección, ¿verdad?, me da el mensaje de que hoy vivo para Dios. Resucité a una nueva vida. Y mi pecado, ¿verdad?, quedó clavado en la cruz junto con Cristo. Y así como Él resucitó, yo también resucito. La muerte, el pecado, no tiene dominio sobre mí, porque hoy mora su Espíritu Santo en mí y me permite enfrentar mi vida. Es cierto, aún cometo errores, aún cometo pecado, pero tengo a mi Dios, a su gracia y misericordia, que me perdona cuando yo me arrepiento sinceramente. ¿La resurrección tiene validez? Por supuesto que sí. ¿Para vivir una vida religiosa? No, sino que para vivir una nueva vida y acceder a la salvación de Dios. La resurrección, queridos, maravilloso suceso histórico que describe la Biblia, pero que tiene este elemento sobrenatural, espiritual. Por eso que el homicida tiene esperanza, por eso que el violador tiene esperanza, por eso que el corrupto tiene esperanza, por eso. Es emocionante, queridos. Y es emocionante porque es el poder de Dios que hace todo nuevo. La resurrección es todo nuevo. Aún mejor, glorificado. La resurrección, ¿verdad?, es esa posibilidad, esa puerta que nunca se abrió y que ahora se abre, ¿verdad? Es esa vida que nunca se tuvo, es ese perdón, ¿verdad?, que neutralizó y mató el resentimiento, esa libertad, ¿verdad?, de aquello que nos oprimía y determinaba y que transforma nuestra vida, la resurrección, en algo nuevo y distinto, porque hay perdón, porque hay liberación, porque hay sanidad, porque hay perdón. La resurrección, ¿verdad?, tiene que ver con esa dimensión, ¿verdad?, que Dios ha puesto a nuestra disposición para vivir y no para existir. Hay una diferencia entre existir y vivir. Hay muchos que hoy día existen, pero que no viven. Este mensaje es un mensaje poderoso que cautivó absolutamente al mundo.
Y a pesar de que lo han querido callar muchas veces, como lo vimos recién en el Sanedrín, ¿verdad? Con amenazas, con persecución, ha sido imposible, porque lo dijo el propio Gamaliel: si esto es de Dios, nadie lo para. Y es de Dios. Y durante toda la historia, ¿verdad?, del hombre ha querido neutralizar la iglesia. La iglesia ha sido perseguida, ¿verdad? La iglesia ha sido torturada, ha sido neutralizada, ha sido prohibida. El mensaje de Jesucristo, ¿verdad?, ha sido negado, rechazado. Pero la iglesia de Dios y la presencia del Espíritu Santo permanece, porque la obra es de Dios para salvación de todo aquel que se arrepienta. La resurrección. Él resucitó. Él resucitó. Venció la muerte. Y porque Él resucitó, tenemos nueva vida. Y nueva vida no significa más agendas con programas en la iglesia, ¿verdad? No significa vida, significa paz y gozo. Significa saber de dónde venimos, a qué vinimos y a dónde vamos. La resurrección cambió absolutamente el escenario humano. Esa resurrección hoy día está disponible para ti. Es un acto de fe. No tengo fotos de la tumba del siglo I, cuando, ¿verdad?, sacaron fotos y Jesús no estaba. No tengo ningún pedacito del manto de Jesús para habérselo traído. Este es el manto que ocupó Jesús. Esto es por fe. Y yo pido al Señor que fortalezca tu fe para que tú creas este mensaje. Porque si creemos este mensaje, la realidad de Dios en nuestra vida es muy distinta, es muy diferente. Por eso que Pablo le atribuye absolutamente no solo un sentido teológico y espiritual a esto, sino que además le atribuye un sentido práctico y objetivo. Por eso que él capaz de decir: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Y qué significa eso? Fíjense, a continuación en el versículo 12, Pablo se encarga de llevarlo a la práctica. Versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus malos deseos, ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntate a Dios mismo como vivo de entre los muertos, y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo está diciendo, ¿verdad?, hay una diferencia en tu vida desde el momento que tú crees este mensaje. No puedes seguir viviendo y haciendo lo mismo. Tu vida comienza a cambiar. Esta expresión de resurrección significa que lentamente, ¿verdad?, te incorporas a un proceso de cambio en tu vida. Y empiezas a hablar como nunca antes había hablado. Y empiezas a creer en lo que nunca antes habías creído. Y empiezas a hacer lo que nunca te habías imaginado hacer. Porque eres una nueva criatura. Eres un nuevo hombre, eres una nueva mujer. No por la persuasión del pastor, ¿verdad? No por la simpatía, ¿verdad?, que lograste en la iglesia. No por la necesidad, sino porque hay un cambio profundo. Has nacido de nuevo. Eres nacido de Dios, no eres engendrado por voluntad humana, dice la Biblia en Juan capítulo 1, sino que eres nacido de Dios. Esa consecuencia es gracias a la resurrección de Cristo. Porque si Él no hubiese resucitado, esta predicación, ¿verdad?, es absurda, somos todos unos embusteros, nuestra fe no sirve para nada. Pero aún hay poder en la predicación, aún hay poder, ¿verdad?, a través de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Porque Él resucitó. Porque Él resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también resucitamos a una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas
¿Lo crees en tu corazón o tú estás así con... Si estás aquí en este lugar, es por misericordia de Dios, porque ni tu vida ni la mía nos pertenece. Este es el mensaje, ¿verdad?, que debe ser predicado por la iglesia, confrontando, ¿verdad?, la obstinación, confrontando la incredulidad, con la mentira y el engaño, confrontando la idolatría de nuestra cultura. La iglesia no puede perder este mensaje y debe ser confrontacional como la iglesia primitiva. Que el Señor nos ayude, tenga misericordia de nosotros, para honrarle, para agradecerle, para adorarle por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Somos de Él y somos para Él. Tengamos un momento de oración. Por favor, inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús.